Bueno, Arturo, gran amigo de Amedir, gran amigo personal. Muchas gracias por estar esta mañana con nosotros, don Arturo Aguilar. Ya muchísima gente veo que te está saludando, tienes tu club de fans, está muy apuntado esta mañana, me da gusto, felicidades por ello. Muchos alumnos que ya varias generaciones en las universidades en las que has trabajado, más aquellos colaboradores que has tenido en equipos de trabajo, seguramente hoy muy pendientes de lo que nos vas a compartir. Y les comento, José Arturo Aguilar Villegas es miembro consultor de la empresa 1A, especializada en comunicación y alineación estratégica. Arturo inició su carrera profesional en el área de compensación y relaciones laborales y posteriormente adquirió habilidades organizacionales para el manejo de funciones, adquisiciones, estrategias sindicales. Arturo ha elaborado en empresas como Laboratorios Pfizer, Nestlé, Henkel y Bridgestone, logrando con su colaboración reconocimientos nacionales e internacionales. Continúa su carrera en el sector automotriz y después de ello, en Favorecia, se incorpora a 1A, consultor en desde el año 2017, con grandes logros apoyando y asesorando en las áreas de recursos humanos, comunicación, alineación estratégica, clima organizacional y gestión de talento a sus diferentes clientes. Es todo un experto muy reconocido en el diseño de métricas y objetivos. Hoy Arturo es también un gran y reconocido consultor en el tema de empresa y negocios de todos los giros, tamaños. Además, un muy reconocido profesor a nivel universitario, maestría y posgrado. Recientemente reconocido, creo que por cuarto año consecutivo, en la Universidad Panamericana como mejor profesor en posgrado. Así que felicidades por ello, Arturo. Y sin más preámbulo, te dejo el micrófono, el video, y queremos escucharte hoy. Gracias, Arturo. Hasta luego. Bueno, buenos días a todos. Bienvenidos. Gracias por estar sintonizando a Medir, lo cual me da mucho gusto que estén aquí metidos. Bueno, vamos a hablar un poco hoy de las habilidades y competencias que teníamos en las organizaciones. Como verán aquí, habilidades requeridas por las empresas 2020. Pero antes quisiera hacer una pequeña resumen de cómo llegamos hasta aquí. Del 2019 al primero de enero, al mes de enero de 2020, en pantalla van a encontrar del lado izquierdo que teníamos aquí cuáles eran las habilidades y competencias que se requerían en el mercado. Entonces teníamos, por una parte, aquí pueden ver, esto es lo que en Davos, en el Congreso de Davos, se dijo que estas eran las competencias que tenían que tener los ejecutivos: resolución de problemas, pensamiento crítico, también tener creatividad, gestión de personas, coordinación con otros, inteligencia emocional, toma de decisiones. Bueno, aquí pueden ver las que se decían que eran las importantes. También el Banco Mundial sacó una serie de competencias. Me gustó mucho del Banco Mundial que metió dos aspectos cognitivos que tendrían que tener las personas. Las que ven aquí en el centro es de una empresa que se dedica a la contratación de personal, que dijo, miren, por áreas, finanzas, recursos humanos, aquí están las que tienen que tener: industria y producción, atención al cliente. Estas eran las competencias que se decían. Empresas se dedicaron a desarrollar y entrenar a personas en estas habilidades. McKinsey hizo un análisis y dijo, aquí están el top 10 de las habilidades que tienen que tener las personas. En todo se destaca la parte de solución de problemas. Todo el mundo decía, estas son las competencias, con estas tenemos que ver los próximos años, y había como una coincidencia entre los diferentes expertos de por qué tenemos que tener estas competencias. Y hasta el momento se vean bien. Déjenme hablarles un poco de lo que entendíamos como crisis. Lo que es crisis management. Había empresas que tuvieron problemas, como aquí del lado izquierdo puede ver Alaska Airlines, que tuvo un accidente, y el tipo de accidentes que teníamos: accidentes, problemas con los empleados, problemas de producción, problemas de servicio, problemas de salud. Es muy recordado lo de Alaska Airlines, también es recordado lo de Ford, cuando Ford tuvo el problema con Firestone, ¿no? Que Firestone no tuvo ninguna herramienta para reaccionar. Yo trabajé en Bridgestone Firestone, conozco bien, vi lo que también Ford cómo pegó en lo de sus camionetas. Entonces la crisis que teníamos en esas épocas, la crisis management era sobre una empresa, ¿no? Lo mismo que le pasó a Walmart con algunos productos, etc. Entonces la crisis, y había un tema en las organizaciones que se llamaba crisis management. Te enseñaban cómo reaccionar, cómo comunicar, etc. Bueno, esta crisis no tiene nada que ver con esta crisis.
En esta crisis, como verán en la Organización Internacional del Trabajo, señaló que hubo 436 millones de empresas en el mundo corren el riesgo de cerrar. Estamos hablando no de esta crisis del lado izquierdo, de unas crisis en empresas. Estamos hablando que todas estas empresas del lado izquierdo en este momento pueden estar en crisis. Hay algunas que más, algunas que menos, algunas ganadoras, algunas perdedoras. Pero en la mayoría de las empresas hay un riesgo total. Es decir, las competencias que se diseñaron por los expertos que vimos en el primer slide podrían haber funcionado en esta fase de la izquierda, pero no en la fase de la derecha. Para seguir aunando en esto, veamos lo que cambió también en México entre enero y marzo. En enero las industrias esenciales eran la automotriz, la aeronáutica manufacturera, la construcción, industria turística, consumos, seguros, etc. Eso era lo esencial en la industria. Y había muchas empresas que pues, no puse aquí por cuestiones de tiempo. Para marzo, las industrias y oficios esenciales habían cambiado. O sea, en 2 meses cambiaron radicalmente. Las industrias esenciales fueron la hospitalaria, la farmacéutica, la de doctores, las enfermeras, los camilleros, el servicio de agua, el servicio de basura, los bomberos, la agroindustria, la venta de alimentos. Es decir, lo que vimos esencial en un momento ya no es esencial en otro momento. Si tú tenías unas competencias dirigidas hacia estas empresas esenciales, pues no lo teníamos, esas competencias y habilidades. ¿No? Recordemos que la diferencia entre habilidad y competencia es simplemente que en esta tienes más conocimiento y más experiencia en lo que es la parte de competencia, ¿no? Esa es la diferencia. Entonces, las habilidades que tenías para una o competencias, en este momento hay muy pocas personas que tengan competencias para este tipo de crisis. Y de eso es parte de lo que vamos a hablar. Entonces, también cambió el individuo, la persona, la forma en que hacíamos una boda. Si teníamos que hacer una boda, pues todos nos alistábamos, nos íbamos. Ahorita todas las bodas están pospuestas. Me ha tocado ver solo una boda virtual, ¿no? Y entonces, y fue una cosa así muy bien, me pareció muy bien, pero no tiene ese sabor de lo que teníamos el conocimiento anterior. Ejemplo, las vacaciones también cambiaron. La reunión de los amigos, el tráfico. Hablábamos hace poco, conjuntamente con la MEDIR, lo que es el trabajo remoto, que ya había en México, ya existían, antes del COVID, existían 2.800.000 personas trabajando en trabajo remoto. Muy pocas personas lo sabían. Nosotros en el despacho echábamos a andar muchas empresas para que aprendieran a trabajar remoto, que es un cambio cultural. Entonces, este cambio de cultura, preparábamos a la empresa, metíamos la tecnología y empezábamos a trabajar en una cultura y creábamos empresas de ser virtuales presenciales a convertirlas en remotas, en algunos casos hasta 100% remotas, ¿no? Entonces, esto sí fue lo que cambió también en el individuo. Después que cambió de enero a marzo de México 2020, también pasó lo mismo. Había competencias esenciales que son las que vimos en el primer slide, donde estaba colaboración, comunicación, resolución de problemas, sigue manteniéndose vigente. En todos los expertos decían, tenías que hacer esto, tienes que tener esta competencia, liderazgo, organización, etc. Aquí nada más puse las 5 más importantes. ¿Qué va a cambiar? ¿Qué tienes que cambiar? ¿En qué tenemos que cambiar como líderes? ¿En qué tenemos que cambiar como personas, como individuos? Tenemos que cambiar como sociedad. Y la primera competencia o habilidad de competencia que tenemos que empezar a desarrollar se llama ambigüedad bipolar. Ahorita la vamos a explicar, pero básicamente lo que te dice es vas a vivir en un mundo ambiguo el próximo año y medio. No obstante las buenas noticias que están viendo desde el punto de vista farmacéutico, de que ya hay empresas que están anunciando que van a poder tener en septiembre millones de vacunas listas, por lo que la economía está en Estados Unidos el día de ayer y hoy dio un salto fuertísimo el Dow Jones. No obstante lo anterior, vas a tener que vivir el próximo año en una ambigüedad. Y ahorita van a entender por qué le llamamos bipolar. También otra competencia que vas a tener que desarrollar es el talento rebelde. Ya hay quienes lo han estado marcando ese talento rebelde, son muy criticados en este momento, pero vamos a ir viendo el porqué. También vamos a ver lo que es la solidaridad egoísta.
vamos a ver lo que es la curiosidad, que es una competencia muy antigua, vamos a retomar esa visión antigua de la competencia, y lo que es el conservadurismo, no desde el punto de vista de que ha sido criticado el conservadurismo por parte del gobierno, no, vamos a ver lo que es el conservadurismo empresarial, lo que tienes que hacer ahorita para poder subsistir. Bueno, antes que nada vamos a entrar a lo que son las etapas de esta crisis. Normalmente en Crisis Management te dicen que hay 5 etapas, yo puse una sexta y ahorita voy a explicar el porqué. La primera etapa es la de alerta, ¿no? Todos vimos que en Wuhan, ¿no? Se estaba parando al 100%. Yo sí me permití hablarle a un profesor de Wuhan y decirle, oye, que conocí yo en China, y le pregunté al profesor qué estaba pasando en los estados de China. Y él me dio una panorama como de una ciencia ficción cuando me dijo. Yo recuerdo que regresé y lo primero que le dije a la universidad donde yo también trabajo, le dije, oigan, hay que prepararnos para llevar todo virtual. Y estamos hablando que esto eran los primeros días de enero. O sea, ya en diciembre teníamos información nosotros de lo que estaba pasando. En enero ya teníamos que haber estado entrenando a todos los profesores y eso debió haber pasado. El mundo debió haber entendido la alerta de lo que era Wuhan, el mundo no entendió la alerta. Muchos líderes no lo hicieron así. Hay algunos que sí lo hicieron. La mayoría de los líderes que dirigen la mayoría de las personas en el mundo fallaron en esta etapa. La segunda etapa es la de preguntar qué está pasando, pero preguntar ya, a ver, en mi sector, qué está pasando. Prepararse y prever escenarios. En esta etapa todos fallaron. Todos los países fallaron. Muy pocos países, Taiwán, Corea del Sur, etc., unos países que manejan la minoría de personas, comparado contra la mayoría que falló, en esta fase fallaron. Es decir, no tuvieron las competencias necesarias porque seguían trabajándose con las competencias que los llevaron a tener posiciones políticas. Los empresarios seguían pensando como empresarios y teniendo las competencias que en ese momento se requerían. Y no entendieron que esta sí es una crisis, esta es la crisis. Como vimos, hay 456 millones de empresas que están en riesgo. De ese nivel no habíamos hablado, no, ni siquiera lo habíamos entendido. Esto tendría que haber hecho que hubiera un cambio paradigmático en lo que estábamos entendiendo por habilidades y competencias. Por eso es la plática del día de hoy. Entonces aquí fallaron y fallamos todos, gran parte de los líderes fallaron. Luego viene la tercera etapa, que es donde creo que está México. Hay que decirlo que cada empresa puede estar en distintas partes de estas etapas. O sea, incluso las personas pueden estar en distintas etapas. Pero si vemos a México como en un contexto global, México estaría en esta tercera etapa de shock y donde estamos en las estrategias de contención. Aquí se requiere la competencia de ambigüedad bipolar y solidaridad egoísta, que vamos a ver más adelante. Pero en esta etapa de shock, muchos países cayeron en shock ya que vieron el tamaño del animal. Hay quien dijo, oye, pues esto es una gripita, ¿no? Y cuando le preguntaron, ¿cree que haya más de 10,000 muertos? Dijo, jamás, eso no va a pasar en nuestro país. Y eso pasó en su país. Y hay quienes han dicho, ¿sabes qué? Hay que tomar muchas medidas. Ejemplo, la presidenta Merkel de Alemania, que tomó medidas y aún así le fue como le fue. Entonces, hay gente que todavía está en shock, ¿no? Esa fase de no pueden salir del shock de lo que les está pasando. La cuarta etapa se llama sobrevivencia o cierre. Y aquí es con qué estrategia me voy a recuperar o con qué estrategia voy a cerrar. Porque incluso estrategias financieras de cierre puedes tener. Entonces aquí también tienes que tener unas competencias que son las que pueden ver ustedes en pantalla. La etapa 5, si saliste de la crisis, puedes haber salido muy débil o puedes haber salido muy fuerte o medianamente fuerte. Pues entonces va a ser tiempo de que te fortalezcas. Y además de que te fortaleces, tienes que empezar a generar ambición porque hay una gran oportunidad en el mercado. Les cuento, en Bridgestone, cuando vino la crisis fuerte de automóviles, que no se vendieron automóviles, allá a mediados de los 90s, vino una crisis fuerte de venta de automóviles. Bridgestone se dio cuenta que si la gente no iba a comprar autos, tenía que cambiarle las llantas a sus autos. Y entonces dijeron, ¿sabes qué? Después de la crisis, murieron muchas pequeñas empresas, sobre todo en China, que producían llantas. Bridgestone se dio cuenta que era tiempo de comprarlas. Es decir, Bridgestone dijo, voy a crecer
voy a ser más ambicioso, voy a comprar las empresas chinas, que voy a agarrarlas en un gran precio, y las voy a poner a producir lo que yo sé producir, que son llantas. Entonces se enfocó, Bridgestone se enfocó y dijo, vamos a ir por esas empresas y vamos a generar una ambición de tener un PBT, un profit, perdón, de tener un profit de un dígito. A finales de la crisis, Bridgestone tenía un profit de 2 dígitos. Entonces, también después de esta etapa, viene la etapa de aprendizajes globales y particulares. ¿Qué aprendimos como humanidad? ¿Qué aprendimos como país? ¿Qué aprendimos como empresa? ¿Qué aprendimos como individuo? ¿Qué aprendimos como familia? Entonces, en estos aprendizajes globales y particulares también tienes que tener ciertas competencias, pero no son las que vimos al inicio. Van a tener que cambiar y de esas vamos a estar hablando en los siguientes minutos. Entonces, déjenme cambiar. También un poco de antecedentes, la ambigüedad bipolar es tener claro el panorama entre salud y economía sin un sentido de culpa. O sea, no tienes por qué sentirte mal por tomar las decisiones que ahorita van a ver el porqué y vamos a ver los antecedentes y el tipo de decisiones que se están tomando. En 2019, en Latinoamérica, se esperaba que hubiera 113 millones de pobres extremos. Para el 2020, al finales de este año, la OCDE espera que haya 267 millones de pobres extremos. Es decir, casi estamos aumentando esto casi en 150 millones. Para el 2019 se estima que hubo 2.5 millones de muertes por pobreza extrema, y se entiende por pobreza extrema quien no puede tener y comprar la canasta básica. Para el 2020, al cierre del 2020, esta cifra puede brincar entre 2.5 a 7 millones, con un estimado de 5 millones, es decir, se va a duplicar. Si tú mantuvieses la economía totalmente cerrada, no se va a 7, se va a 10 o a 12. Para el 2020 en México va a haber 20 millones de nuevos pobres. Este es el lado pesimista. El lado centrado dice, no va a haber 20 millones, va a haber 6 millones. Y el lado gubernamental dice, no, nada más va a haber 1. Entonces, en esta gama se va a mover México. En lo que se estima es que va a haber de 8 a 15 mil muertos por COVID en cifras oficiales. Y en México va a haber de 80 a 120 mil contagiados en cifras oficiales y la mortalidad va a estar de 9 a 12%. Es decir, estos serían un poco los antecedentes a lo que vamos, por lo que tienes que empezar a entender, que tienes que empezar a pensar en una forma distinta. Para hacer esto, para entender qué es la ambigüedad bipolar, hicimos una muy pequeña encuesta, un estudio, que abarcó 50 estudiantes, 40 ejecutivos y 10 profesores y filósofos. Entonces los pusimos ahí una pequeña muestra para ver qué pasaba con su forma de pensar, cómo estaban viendo la situación. E hicimos 4 preguntas. Y le pido a todos ustedes que vayan escribiendo sus respuestas de cada pregunta. Y las preguntas son muy sencillas. La primera, que es una pregunta simplista y va con un carácter simplista, fue diseñado para ser simple. Si tuvieras que elegir entre salud y economía, ¿qué elegirías? ¿Salud o economía? La segunda pregunta, esta pregunta está basada en hechos reales. No es una pregunta teórica como la primera. Esta sí está basada en hechos reales. Es una empresa esencial, es decir, tiene que estar trabajando. Tiene 2,000 trabajadores directos y 5 familiares dependientes. Es decir, si tienes 2,000 trabajadores, de esos 2,000 trabajadores, cada uno de estos 2,000 trabajadores tiene 5 familiares y generan un ambiente de 10,000 personas que dependen de esta empresa. Pero adicionalmente es una empresa que tiene una relación 5-1. ¿Qué significa esto? Que genera 5 empleos por cada uno de los empleos directos que tiene, es decir, otros 10,000 personas. De esta empresa hay 20,000 personas que dependen directa o indirectamente de ella. 10% del personal se contagió yendo a trabajar. Es decir, actualmente ese personal está en su casa, ya no está en la planta, por supuesto. La empresa contrató reemplazos, 200 personas, perdón. Entonces, de estas 200 personas son temporales, en lo que los otros se alinean.
Y dentro de la planta no se han reportado contagios porque la empresa tiene todas las medidas. La pregunta es, ¿la cerrarías o la dejabas abierta? Entonces, escriban cerrar o abrir. No hay más. Tienen que contestar uno de estos dos bonos. Por supuesto, con todas las medidas y todo eso. ¿La dejas cerrada? Dices, ya son 10% de contagiados, ahí muere. O la dejas abierta. Entonces, escriban su respuesta. La pregunta 3 es la misma empresa. 3 meses después, 2 meses y medio después. Ya tiene 40% del personal contagiado. Por ir a trabajar, se ha contagiado. No dentro de la fábrica. Eso espero. Ya tiene 8 personas entubadas, una con alto riesgo. Espero que mañana o pasado tengamos buenas noticias. Pero ya tiene 8 intubados. Ya están en el hospital 40% de sus empleados. Es decir, y ya contrató 800 temporales que están dentro de la fábrica porque la fábrica no puede parar. La pregunta es, con 40% del personal contagiado fuera en su casa trabajando, la empresa trabajando sanamente, ¿la cerrarías o la dejas abierta? Anoten de la pregunta 3, anoten su respuesta. La pregunta 4 te dice que tú eres una empresa no esencial y tu jefe te pide que asistas a trabajar mañana y que estés presencialmente trabajando mañana, porque se requiere que estés ya trabajando presencialmente. ¿Vas o no vas? ¿Irías o no irías? Bueno, espero que ya tengan anotadas sus respuestas porque les voy a dar hasta el momento y vamos a hacer un muy buen cuestionario con la medida que lo vamos a dar a las empresas. Y de eso trata esta habilidad y competencia, lo que es la ambigüedad bipolar. En el estudio que se hizo, el 94, en la pregunta 1 de salud o economía, en la pregunta 1, el 94% de las personas dijeron, nos vamos por la salud. La salud es primero. Y muy entendible, y así fue. 6% dijo, no, me voy por la economía, la mantengo, yo prefiero que la economía esté bien. La pregunta 2, de la empresa que tiene 10% de contagiados, para mi sorpresa, el 96% de la gente dijo, la mantengo abierta. Es decir, en un escenario estábamos en salud y ahora ya estamos en el escenario donde decimos, la mantengo abierta, porque está impactando 20,000 personas. La pregunta 3, ya con 40% de contagiados, el 50% de la gente dijo, yo la cierro, y el 50% de la gente dijo, yo la mantengo abierta. Y esto ya empezó a ser también como un equilibrio, o sea, no hay quizá un punto medio, ¿no? Por supuesto que toda la gente que podían mandar a su casa ya la mandó a esta empresa. Los que pueden trabajar en forma virtual ya están en su casa. En sí la empresa no es tan solo de 2,000, tiene más trabajadores, pero la gente dijo 50-50. Y si irías a trabajar mañana, el 76% dijo yo sí iría a trabajar. Ahora, aquí hay una sorpresa en la encuesta. Los filósofos y escritores, el 100% de sus respuestas, ese 10% de la entrevista, fueron por salud. Ninguna fue por economía. Y es una muy interesante elección. Y en esto consiste la ambigüedad bipolar. En un ambiente ambiguo, un día decimos salud y otro día decimos economía. Un día decimos salud y otro podemos decir economía. Y en otro podemos decir economía cuando hablemos de lo individual. De lo individual, tú puedes decir si voy o no voy a trabajar, según el nivel de riesgo. Es decir, la ambigüedad bipolar te hace brincar de una decisión a otra y tienes que tomar decisiones. En este momento, cualquier decisión que tomes, y de eso trata esta lámina, tú tienes por una parte que si elegiste salud, vas a tener un bienestar individual en corto plazo, pero vas a tener desempleo y hambre en el corto y mediano plazo. Si elegiste economía, vas a tener más enfermedad y muerte, pero vas a generar más empleo y riqueza. Luego entonces, no importa la decisión que tomes, la ambigüedad bipolar la tienes que aplicar y decir yo voy por esto en este momento. Y vas a ser súper criticado. A mí me ha tocado ver 2 industriales que dijeron no voy a cerrar, voy a mantener. Tengo que mantener unas familias y fueron altísimamente criticados.
También tuve los que dijeron, yo sí tengo que cerrar, tengo que pensar en mi gente. Y también dijeron, oye, pero no voy a estar generando mucha hambre. Es decir, no obstante la decisión que tomes, vas a ser criticado. Incluso si tú crees que estás tomando la decisión correcta. Entonces la ambigüedad bipolar tiene componentes y descriptores. Déjenme, es una mezcla de una serie de componentes y descriptores que existen, y es donde la inteligencia emocional va a ser, ojalá sea media o media alta. No, para que tengas una ambigüedad bipolar clara, si recordamos lo que es la U de la inteligencia emocional, en donde del lado derecho de la U está la persona que tiene baja inteligencia emocional, o lo que les conoce como duros, son aquellos que duermen hasta con guardas, y en medio tenemos a las personas que tienen una inteligencia emocional media, también conocidos como flemáticos, es decir, poco expresivos. Estos hombres que son poco expresivos y los que tienen una inteligencia emocional media alta, también poco expresivos, van a ser muy importantes, que te ayuden a tomar decisiones, o si tú eres uno de ellos, para que tomes decisiones. Porque no sabes bien en un ambiente ambiguo qué resultado va a tener tus decisiones. Vamos a tener que aprender rápidamente, y ahorita lo vamos a ver más adelante, nuestras decisiones. Entonces, la inteligencia emocional, los que la tienen alta arriba, muy alta, también se les conoce como las personas que tienen alta inteligencia emocional y que tienen una inteligencia emocional que se les conoce como amorfos. Es decir, se adecúan a cualquier circunstancia y ambiente. Van a ser importantes y esos son los que pueden subsistir claramente en un ambiente tan difícil como el que estamos viendo, pero también pueden no reaccionar en la forma adecuada para lo que va a requerir la empresa a nivel subsistencia. Entonces también hay que manejar bien la presión y la crítica. Hagas lo que hagas, vas a ser criticado. Recuerdo que hubo un industrial que dijo, tienen que abrir la economía, si no van a generar más pobreza. Y por otra parte, tuvimos a alguien, a mí me tocó verlo y oírlo y sentirlo, un periodista muy connotado, se le murió un colaborador de COVID. Y salió al aire en su programa y dijo, ¿cómo se les ocurre abrir la economía? Le voy a pedir al presidente que no abra la economía, que abrir la economía sería una desgracia. Yo ya perdí y yo entendía el dolor que tenía. Acaba de perder un colaborador muy cercano. Es decir, vas a tener que manejar bien la presión y la crítica. Vas a tener que aprender de tus errores. No hay un libro de management para este tipo de crisis. Lo que vimos de crisis management que tienen las empresas lo acaba de reescribir esta crisis, ¿no? Entonces, aprende de tus errores y aprende rápido. El Learning Agility, la famosa competencia de Learning Agility con la que tienes que medir a tus colaboradores, te abarca la parte de si aprendes de los errores o no. Y en este momento se vuelve determinante. También vas a tener que mantener la tranquilidad ante la penumbra. Fíjense, otra pregunta que no viene aquí, pero que sí va a venir, es, en el caso que tú mandas a tus hijos a una universidad, y la universidad nacional, vamos a suponer que fuera la nacional, y alguien se enferma ahí de COVID, ¿cerrarías toda la universidad? ¿O la dejarías abierta? Pero tus hijos están yendo ahí. Vas a tener que mantener mucho la tranquilidad en las decisiones que tomes. Vas a tener que equilibrar la precisión y la rapidez. Tienes que actuar muy rápido. En cuanto se vean oportunidades de negocio, las tienes que tomar. Acabo de ver y acabo de estar uno de mis clientes que tuvo que dar de baja a 250 miembros de su empresa. Con el dolor tremendo, yo le pedí que no mostrara tanto dolor frente a sus colaboradores, pero es que él por dentro decía, yo no quería despedir a nadie, por supuesto que no quería, pero lo tuvo que hacer rápido porque se estaba desangrando muy rápidamente la empresa. Entonces, y también vas a tener, y este es hay un libro de Pritchett que se llama Los Gurús, hablan los gurús, un libro ochentero, que decía, tú tienes en épocas de crisis que tienes que comunicar y comunicar. Hazlo con veracidad. Hazlo con brutal facts, un poco al estilo Jim Collins, pero hazlo. Comunica. Tener ahorita un programa de comunicación claro, sincero
honesto, ahorita vamos a ver qué tipo, lo tienes que tener. Tienes que estar abierto al cambio acelerado, tienes que saber competir en este momento más que nunca y tienes sobre todo que enfocarte. Ahorita vamos a hablar un poco de lo que sería esto. Entonces, la ambigüedad bipolar requiere que tomes decisiones, ¿no? Como en este momento, como verán, es un momento de toma de decisiones complejas y duras. Tómalas. Tienes que tomarlas. Vas a tener que subsistir ante una crítica muy fuerte. Tener 40% de contagiados en tu empresa, tener entubados en tu empresa. No habíamos vivido esto. Solamente este tipo de decisiones los veías en los aspectos militares, en los aspectos de salvamento. No era del management cotidiano. Ahorita lo es. Y lo va a seguir haciendo el próximo año y medio. La vacuna ya viene y gracias a Dios se están acelerando. No obstante, vas a vivir un año y medio de toma de decisiones. Recuerda, y este es un buen consejo, recuerda que tienes que crear un ambiente psicológicamente sano en tu empresa. La gente psicológicamente se tiene que sentir segura. Tú no puedes detener el COVID como quisieras, pero si la gente ve que estás haciendo tu esfuerzo en la entrada, me tocó ver ahorita en la industria automotriz cómo están generando la entrada y el ambiente para la gente que se reincorpora, está reincorporando la gente, toda la tecnología que están poniendo para que psicológicamente haya un pacto que tú digas estoy seguro. Ese impacto es más psicológico que físico, pero es importantísimo que lo generes. Tienes que generar un ambiente psicológicamente sano. Si se fijan en el gran estudio que hizo Google sobre lo que generan los líderes, lo que buscan los líderes, jóvenes líderes ahora, una parte es el psychological safety, es decir, crear un ambiente psicológicamente sano. Y ese enfoque iba a crear un enfoque psicológicamente sano desde el punto de vista de liderazgo. Ahora también va desde el punto de vista de salud. La gente te va a valorar si tomaste medidas. Y va a ser más psicológico que en sí práctico. Bueno, las decisiones del Estado, vas a tener que tomar decisiones con o sin el apoyo del Estado. Y ya se están tomando. Y ya se están viendo. Y vas a tener que tener un talent rebel, que es talento rebelde, que vamos a hablar ahí. Una cosa que yo no me esperaba, hace 2 meses, uno de nuestros clientes nos pidió desarrollar COVID charts. Las COVID charts, tú agarras y pones, haces tu organigrama, y sobre todo se hizo el organigrama en 2 ámbitos, en empleados y en obreros. Déjenme hablar únicamente de los obreros. En los obreros, él tenía hornos, son hornos que no pueden parar, y tenía obreros clave, en posiciones clave. Entonces diseñamos un mapa y dividimos cada posición, cada cuadrito en 2 colores. El color, el COVID chart, por el lado izquierdo pones si es una key position, pero del lado derecho vas a poner 3 colores, rojo, amarillo y verde, y vas a generar lo que le llamabas COVID points, lo que le estamos llamando COVID points. Ejemplo, si tienes un trabajador que tiene la presión arterial alta o tuvo algún tipo de cáncer, son 10 puntos. Si adicionalmente tiene la diabetes, le damos 8 puntos. Si adicionalmente tiene sobrepeso, le dan 6 puntos. Y así fuimos generando puntos para nosotros saber. Cuando estaban arriba de 15 puntos, de 15 a 20 puntos, de 15 puntos en adelante, eran rojos. Y entonces podías ver una posición, key position, con key points, COVID. Nosotros, ¿para qué haces esto? Porque si esta persona se te enferma, tú tienes que tener los suplentes listos. Qué bueno que hicimos esto con él, porque 3 posiciones, key positions, tuvieron que salir de la empresa enfermos y pudo esta empresa ascender a las personas, las preparó con un sentido de urgencia brutal. Tienes que tener tus COVID charts. Antes, y esto no es por discriminación, esto es por salud. Y tienes que saber cómo están tus trabajadores para tú poder desarrollar un plan de salud. Esto no lo habíamos visto. Hoy lo tienes que tener listo. Tus COVID charts tienes que estar puestas en su lugar. Hubo empresas que también decidieron no cerrar. Hubo empresas que dijeron, tenemos que mantenernos abiertas, ¿no? Y no obstante tuvieron inspecciones del trabajo, no obstante que dijeron, no cerramos. Se rebelaron ante la autoridad. Y hay empresas que dijeron, yo sí sigo lo que dice la autoridad. Bueno, lo importante es que ahorita toma decisiones, y esto es dentro del mundo de las crisis, toma decisiones y no olvides el corto plazo, enfócate en el corto plazo para que sobreviva tu empresa. Fíjense, las empresas que están teniendo éxito, acabo de estar con una empresa
farmacéutica que de enero a marzo había vendido lo que había programado en todo el año, de enero a marzo. En el mes de abril ya va al 130% de su proyección de ventas del año. Ellas también están teniendo que tomar decisiones en el corto plazo, porque están diciendo, tengo que surtir ahorita, tengo que llegar. Están trabajando sábados y domingos todos los trabajadores de esa farmacéutica porque tienen que entregar el producto. Tuvieron que generar una nueva estructura para el corto plazo y todo está pensado en el corto plazo. Corto plazo, año, año y medio, no más de eso. Entonces, guía tus decisiones. El mundo está abriendo a ciegas, aprende rápido, corrige rápido. El mundo está abriendo a ciegas. No estamos viendo que todo el mundo abre, yo tengo gran expertise de cómo abrir. No sabemos incluso lo que va a funcionar. Las decisiones en tu equipo, como lo vimos, se informan por semana, positiva y realistamente. Si puedes darle un enfoque positivo a algo, pero sobre todo, ser realista. Hay una filosofía que dice Jim Collins, cómo crear una cultura de brutal facts sin perder la fe. Bueno, de eso se trata en estos momentos. Bueno, entonces ahí dejamos ya lo que sería la ambigüedad bipolar. Pasamos a lo que es otra competencia, es talento rebelde. Está basado en este libro, en Rebel Talent, lo cual se lo recomiendo leerlo, pero hay un gran cambio que yo le estoy haciendo a este libro. Enfoca este libro hacia adentro de tu compañía. El libro tiene un enfoque hacia adentro, pero también tiene un enfoque hacia afuera. La parte hacia afuera, en este momento, déjala hacia adentro. Ejemplo, te dice explorar cosas nuevas del trabajo diario. Sí, acuérdate que al término de esta crisis de COVID, tus clientes aprendieron a comprar con un solo clic. Mi mamá lo hizo, ¿no? Y mi mamá tiene ahorita 83 años. Entonces, mi mamá aprendió a comprar con un clic, ¿no? Entonces, tus clientes ya aprendieron a hacer cosas distintas y tienen otras habilidades, ¿no? Mantén la curiosidad, mantén la perspectiva, mantén la diversidad. Es un poco de lo que tienes que tener. Pero hay una parte que yo sí me enfocaría y se llama, lo que le llaman ellos, el liderazgo del talento rebelde. Y dicen, el liderazgo del talento rebelde va a tener que empezar a buscar lo nuevo dentro de lo que domines, dentro de tu ámbito de dominio. Si eres de restaurantes, dentro de ese ámbito restaurantero, busca lo nuevo. Busca cómo vas a satisfacer ahora a estos clientes que quieren ir a tu restaurante, pero que quieren estar protegidos. Ve lo que están haciendo en España, que no augura que va a funcionar, pero velo. No, busca lo nuevo. Fomenta la disidencia colectiva. Fíjate lo que te está diciendo. Estábamos acostumbrados, México es un país donde la jerarquía es muy importante. Es histórico, esto viene de muchos años en México. La jerarquía es importante. Ahorita tú tienes que fomentar que tus equipos, si no estén de acuerdo con algo, te lo digan. O si ven una nueva oportunidad, te lo digan. Fomenta la disidencia colectiva. Y me duele decir esto, pero esto le pasó al Consejo Coordinador Empresarial. Dijeron, oye, si no nos va a ayudar el gobierno, nosotros vamos a hacer nuestra ruta. Es que la debieran de haber hecho. Es que tú la vas a tener que hacer. Vas a tener que ser disidente colectivo. Le digo, yo claramente estoy asesorando una empresa, director de una empresa, que decidió no cerrar. Y se aventó, la SLIM se aventó, la Secretaría del Trabajo se la aventó y decidió no cerrar. Resultado, tuvo un 8% de contagiados, pero no lo dejó de pagar el salario a nadie. Yo no digo que lo hagas, no digo que cierres, no digo que abres, te digo que vas a tener esas decisiones que tomarlas en muy corto plazo, si no es que ya las estás tomando, ¿no? Es tiempo de abrir conversaciones y no cerrarlas, de revelarte y reflexionar, de aprender todo y luego, sobre todo ahorita, olvidarlo todo. Aprende todo lo que pasó, pero olvídalo. También en el corto plazo vas a encontrarte con un mercado que ahí está, que está pujante, lo estamos viendo. Estados Unidos abre, inmediatamente todos los índices se están yendo hacia arriba. Pero ¿a qué costo están yéndose hacia arriba? Nuevamente, la ambigüedad bipolar. ¿No? Encuentra libertad en las restricciones. Hemos tenido muchas restricciones, pero si has sabido buscar, hay mucha libertad en estas restricciones. Hay muchas oportunidades también de negocios que se dieron en estas restricciones. Ya ahorita las empresas que te están vendiendo los arcos de ozono, las empresas que te están vendiendo los tapetes, las empresas que están vendiendo todas las cámaras para detectar la temperatura de las personas, simplemente lo están vendiendo como pan caliente, ¿no? Dentro de las libertades y restricciones, ese artículo hay que leerlo muy bien porque está muy bien diseñado, ¿no?
Ahora, una cosa importante que me gustó mucho en este momento, dirige desde las trincheras. ¿Qué significa esto? No es el tiempo en que el líder esté encerrado en su oficina. Es el tiempo en que el líder tiene que estar enfrente, exactamente enfrente del negocio, donde inició su negocio incluso. Si tú iniciaste tu pequeño negocio estando enfrente de la venta, regresa ahí. No quiere decir que tú vas a hacer la venta, pero es tiempo de dirigir desde las trincheras. Es tiempo de estar ahí presente, allá abajo con la gente. Más ahora que nunca, ¿no? Y como decía hombre que era pintor, decía, fomenta los accidentes felices. Las equivocaciones van a ser accidentes felices. No pierdas de vista esto. Bueno, dejamos lo que es talento egoísta y voy a hablar de la solidaridad egoísta, otra competencia que vas a tener que desarrollar. La competencia de solidaridad egoísta es una persona que se ve solidario con su comunidad, pero tiene una idea clara de lo que le conviene. Es una persona que busca no contagiarse por el bien suyo, o sea, ahí está siendo egoísta, pero también está buscando no contagiar a otros, está pensando en la solidaridad, está pensando en los demás. Esta solidaridad egoísta te va a tener en un vaivén de ida y vuelta, ir y venir. ¿Qué significa por una parte? Por una parte vas a tener que estar pensando en tu comunidad, pero también vas a tener que estar pensando en ti y en tu familia, en tu empresa. Entonces, esta solidaridad egoísta te va a llevar igual, como lo vimos al principio, en una ambigüedad de toma de decisiones, ¿no? Bueno, genera un entorno positivo sobre tu idea. Fíjate lo que estamos diciendo ahorita, que es algo que no se dice en el ambiente, pero que lo vas a tener que hacer. Si tienes una idea de tu negocio, hay quienes van a utilizar, hay quienes le llaman el liderazgo de autocracia benevolente. Es un poco manipulación. Pero el autócrata benevolente te hace partícipe de sus decisiones, aunque en sí ya tiene la decisión tomada. Ese estilo de liderazgo va a ser que es un poco de solidaridad egoísta. Es donde yo te hago partícipe de algo que yo ya tengo la decisión tomada. Un poco lo que podemos decir que hizo una de las empresas mexicanas, que dijo, yo voy a mantener abierto, pase lo que pase, y pásele clientes, aquí estamos abiertos. Él manejó a su gente y llegó a esa conclusión. Hizo bien o hizo mal, el tiempo lo dirá, pero esa decisión la tuvo que tomar. Es decir, genera una idea y vas a tener que manipular a otros para que sigan tu idea. En este momento lo vas a tener que tomar. Y eso sí es la solidaridad egoísta, donde tú te vas a estar moviendo de un ámbito a otro. Vemos el caso de algunos líderes de Estados Unidos, de Brasil, que están tomando, vienen sus elecciones, lo saben, y están tomando decisiones básicamente del lado egoísta. No están teniendo un vaivén, están clavados netamente en su circunstancia y no en la salud. Y ahí es donde vas a tener que ir tomando decisiones, todos vamos a tener que ir tomando. No son buenas unas, no son buenas las otras. Hay que tomar decisiones. Bueno, la solidaridad egoísta va a hacer que tomes decisiones pensando en la sobrevivencia de la empresa en el corto plazo. Cuando mi amigo me dijo, tengo que sacar 250 personas, primero me había dicho 150, cuando hicimos el análisis vimos que tenían que ser 250. Tuve que tomar la decisión pensando en que tenía que subsistir la empresa y tenía que subsistir él como empresario. Fue solidario, sí, pero también tuvo que pensar en forma egoísta. ¿No? Muy importante, la solidaridad egoísta te hace que te centres en los campos en que tú sabes manejar. Fíjense, hay otras competencias que dicen, enfócate en tu campo, enfócate en lo que tú sabes construir, enfócate en donde tú puedes arriesgar, pero en lo que tú sabes donde puedes arriesgar. No es tiempo para estar haciendo otro tipo de acciones, como lo vamos a hacer más adelante, ¿no? Si saliste muy sólido, si saliste muy sólido de esta crisis, como algunas empresas ya la estamos viendo, bueno, sí enfócate en lo que son los CVCs, los Corporate Venturing. ¿Qué son los Corporate Venturing? Son empresas grandes que se acercan a startups y les dicen, oye, tú tienes una solución muy potente para lo que yo quiero, te compro. Si eres una empresa, eres una pequeña empresa y tienes una solución muy fuerte, sí piensa en una fusión, pero dentro del ramo que manejes. El crecimiento de los CVCs, de los Corporate Venturing, es impresionante cómo están creciendo
cómo las empresas grandes han encontrado pequeñas soluciones muy poderosas en pequeñas empresas. Entonces, y nuevamente, enfócate en tu talento rebelde, informa, visualiza y determina un futuro en corto plazo. Sobre todo, observa a tus competidores y debes de empezar a negociar en una forma despiadada. Tienes que negociar en forma despiadada. En este momento, hay unas técnicas, una técnica de negocios que se llama CARAS, ¿no? Las técnicas de negociación CARAS. Son técnicas de negociación altísimamente despiadadas. Bueno, no tomes ese curso si puedes, un curso de negociación, pero llévalo a buen nivel, porque vas a necesitar gente con una gran capacidad de negociación en tu equipo o tú en tu persona, ¿no? Pasemos a la siguiente competencia, la curiosidad. La curiosidad es algo histórico, tiene años, siglos de estarse estudiando. Sin embargo, hay las empresas que hacen estudios psicométricos le ponen mucha atención a la curiosidad. Hay una que es la herramienta que se llama Hogan y también Lumina, que son dos empresas que ven la parte de curiosidad, pero dan un enfoque muy interesante. Recordemos que un niño que tiene curiosidad, que cuando llegas y tu hijo desarmó su carrito o desarmó tu control remoto, no lo regañes. Enséñale ahora que hay que armarlo. Enséñale a terminar la tarea de la curiosidad. Si lo regañas, vas a matar la fase de la curiosidad, porque la curiosidad es vista como la esencia de la visión y la estrategia. Si quieres que si alguien es curioso, fíjate, muchas empresas conjugan la curiosidad y lo conjugan también con la inteligencia emocional y se dan cuenta si la persona puede generar una visión estratégica en corto, mediano y largo plazo. Los que generan visión tienen normalmente, en un 80% de los casos, tienen la curiosidad alta. Y por lo tanto también pueden generar una estrategia. Entonces, en este momento es tiempo de la curiosidad, ¿no? Es tiempo de ser flexible en las soluciones. Como decía, es tiempo de ser un niño preguntón, estar preguntando el por qué funciona esto así, por qué tiene estas consecuencias. Si hubiéramos preguntado muchos porqués al inicio de la pandemia, estoy muy seguro que muchos de ustedes hubieran hecho previsiones muy interesantes para esto, ¿no? Los curiosos diseñan con gran facilidad la visión estratégica, como dije. Esa capacidad que les ayudó a desarmar los problemas, a desarmar las cosas, los ayuda a construir nuevamente los problemas y decir, estas piezas son sobrantes, estas son las esenciales. Y se enfocan en la estrategia esencial y van a poder en este momento ser curioso de corto plazo. Desarrolla una visión y una estrategia de corto plazo. No quiero decir que olvides el largo plazo, no, por supuesto que no, pero en este momento enfócate en eso, incluso si te está yendo muy bien, ¿no? Encuentra soluciones tecnológicas, novedosas, prácticas, ¿no? Les decíamos, cuando mandaron a todas las personas a trabajar a sus casas, nadie se metió a ver que había muchas soluciones, incluso gratuitas, para que tu personal se administrara. Nadie tuvo esa visión de poder hacer esto, ¿no? Entonces, y acuérdate que las personas curiosas, y es importante ahorita que tú lleves esto a tu empresa, que hables con profundidad del panorama global, una y otra vez. Recálcalo en tus equipos. Es tiempo de decir lo que está pasando en el panorama global y específico de tu empresa, ¿no? Entonces, la curiosidad en esta etapa, en las etapas donde vimos que hay curiosidad, las empresas que preguntaron, por supuesto que vieron venir el impacto. Sí hay empresas que vinieron, sobre todo hay que reconocerlo, en Wall Street, donde se rige el dinero, las empresas empezaron a ver acciones a las 3 semanas de lo que estaba pasando en Wuhan, ¿no? Entonces, pero también hay que encontrar soluciones nuevas, originales. Lo estamos viendo en España. Ahorita muchos bares españoles están abriendo y abrieron unas medidas impensables, pero que ahora el ser humano dice, si esto va a ser la nueva normalidad, vayamos hacia ella, ¿no? Y fueron indagando cómo iban a impactar, la curiosidad hizo que impactaran cómo se estaban viendo otros negocios, y esto les permitió tener una mejor visión, ¿no? Y ahora bien, hablemos del conservadurismo. No es tiempo de arriesgar más allá de lo que conoces. Mucha gente diría, no, sí, ahorita es el tiempo, las oportunidades, los grandes ricos, en las crisis se encuentran las grandes oportunidades, y eso es cierto. Pero recuerden que hay tamaños de crisis. Este es de otro tamaño. Y si eres rico, sí vas a encontrar muy buenas oportunidades.
te lo aseguro. Pero si no lo eres, enfócate en este momento en lo que conoces. Muy atento, crea equipos de trabajo constantemente para que te estén apoyando en la toma de decisiones. ¿No? Indudablemente que el conservadurismo es que tienes que ver tu salud y la de tus compañeros, revisa tus gastos base cero. Empieza, incluso si te está yendo bien, revisa tus gastos base cero y también revisa tus contratos, en cuáles vas a tener que negociar, ¿no? Cuida sobre todo el detalle de tu cadena de abastecimiento. Esto va a ser esencial. Tienes que leer muy bien tu cadena de abastecimiento. Si tienes un proveedor que te va a estar, que te surte y es clave, verifica también la cadena de suministro de él. Porque si una de estas partes se rompe, entonces tu cadena de suministro se va a romper. Entonces tienes que tener en este momento, la gente de todo lo que es cadena de suministro, supply chain, etcétera, como le quieras llamar en tu empresa, tiene que hacer análisis de riesgos por factores, es decir, pones tu cadena de suministro, pones todos sus proveedores y pones un análisis de cada proveedor. ¿Cuál es su situación? Tienes que sentarte a hablar con ellos en un sentido humano. Siéntate con ellos y habla de los problemas que tienen, ¿no? Ve la tendencia del mercado y adecúate. Ve las tendencias, cómo se están generando las tendencias y adecúate. Puede haber tendencias muy buenas sobre tu negocio. Por ejemplo, que tú vendas pizzas y te das cuenta que en este momento había que generar negocios virtuales cercanos a la gente, pues había que poner hornos cercanos a la gente, no la tienda, sino el horno, ¿no? Entonces tienes que ver las tendencias, ¿no? Y nuevamente, y aquí te lo dice el conservadurismo, vuélvete competitivo en casa y no es tiempo para jugártela en negocios que no conoces, ve negocios que sí conoces. Claro, si tienes un equipo y eres muy rico, pues es tiempo de jugártela en varios negocios que van a estar en oferta, pero va a ser el mínimo de personas las que pueden hacer esto. Bueno, pues Mau, hemos terminado hasta aquí esta parte de la presentación y pues les quiero dar las gracias a todos, gracias a Medir por dejarme hacer esta presentación. Estamos abiertos a preguntas, Mau, adelante. Muchas gracias y nuevamente apreciamos mucho tu participación, mi estimado Arturo. Nos quedan unos cuantos minutos, quizá por ahí alguna pregunta de las muchas que nos han llegado, te las voy a hacer llegar también para que nos ayudes y nos mandes comentarios sobre estos puntos, porque creo que sí es importante, ¿no? Y hay algunos temas interesantes, como por ejemplo, hablaste sobre talento rebelde, que si nos puedes ampliar un poco más ese punto, y una negociación despiadada contra el ganar. ¿Podrías elaborar un poco más sobre ello? Sí, claro. Déjenme proyectar acá. Adelante, se está viendo. Sí, este libro en su momento fue diseñado por gente que no sigue necesariamente las reglas y que empezaron a generar negocios fuera de las reglas. Lo que empezaron a notar es que en este momento, en esta circunstancia, la forma de pensar que tenemos va a ser retada fuertemente. Parte de esto vamos a empezar a ver aspectos de robótica que están avanzando, que hemos visto un gran avance en la parte de robótica. Antes en las empresas pensábamos que tienes que tener un gerente de reclutamiento y un gerente de compensación en empresas grandes, medianas, poder conjuntarlo. Ahora estás viendo que lo que necesitas en lugar de estas dos posiciones es un gerente de aplicaciones y robótica, que va a hacer todos estos dos trabajos. Las empresas pequeñas van a ser muy beneficiadas con la tecnología que pueden obtener en costos muy económicos. Vas a tener la misma tecnología que una empresa muy grande, la vas a tener a un precio muy económico. Entonces, nuestra forma de pensar, nuestra forma de ver las cosas, en este momento va a ser retada, y eso va a ser, como dice aquí el punto 1, de que tengas que empezar a buscar lo nuevo, que tengas que ser disidente, incluso dentro de tu propia empresa. Cuando les voy a dar un ejemplo, en los 60, 70, si tú en recursos humanos eras bueno en la nómina y en el manejo sindical,
y eras Dios. Pero si adicionalmente sabías del Seguro Social, tú ya eras máster. Salvo las relaciones laborales que han vuelto a resucitar y con gran fuerza y van a tener mucha fuerza, las otras dos han ido desapareciendo. Los que en un momento se rebelaron, Dave Ulrich, que dijo, oigan, recursos humanos está enfocado en esto y debería estar enfocado en esto otro, en su momento se vio como diciendo, ¿de qué habla? Fue difícil entenderlo. Esto va a pasar con los talentos rebeldes. Pero tienes que ser tú el que genere esa parte de talento rebelde, ¿no? Sobre todo, todo lo que aprendí de recursos humanos entre los 70s, 80s y 90s, ahorita debo de hacerlo a un lado, porque es otra perspectiva. El cambio tecnológico acelerado va a hacer que aprendas rápidamente lo que viene y que lo empieces también a desechar rápidamente por lo que sigue. Es decir, para que ustedes entiendan lo que pasa, y de esto vamos a hablar en poco tiempo, en recursos humanos estamos atrás de la tecnología en 10 años en promedio. Las empresas grandes están atrás en 5 años y las empresas pequeñas casi en 2. El total de la masa de recursos humanos está atrasada a 12 años. Pues revélate ante eso. No aceptes eso. Empieza a vislumbrar, empieza a ver todas las nuevas tecnologías. ¿Qué podrías traer a tu empresa? ¿Qué podría hacer más rápida la toma de decisiones para recursos humanos? ¿Qué te ayuda a traer mejores talentos? Ya hay ahorita robots funcionando para talentos. Está Sky City, que lo pueden ver, es una cosa impresionante lo que está haciendo Sky City. Y ya las empresas, tienes también otras empresas como Aira, que es todo el robot que te hace todo el proceso de reclutamiento. Estas cosas las tienes que estar viendo, tienes que encontrar lo nuevo y sobre todo cuando decimos tienes que dirigir desde las trincheras, acércate tú con tu equipo de IT y decirle, a ver, ¿qué hay en el mercado? ¿Qué podemos ver? Manéjate junto con ellos. Muy cercano ahorita a tu área de ventas, muy cercano a tu área de marketing. ¿Qué están haciendo? Metido en la trinchera, entendiendo qué están viendo y tú generando la visión, si puedes hacerlo. El talento rebelde no acepta el statu quo. Fíjense, en este momento en el mundo, el 1% de la población es el dueño del 99% de los recursos de las grandes empresas. El talento rebelde no va a poder aceptar, va a tener que generar nuevas condiciones. Y ese es el talento rebelde, ¿no? ¿Cuál fue la otra pregunta, Mau? Adelante. La otra era sobre el tema de ganar contra negociación despiadada. Ahorita tengo un cliente que tuvo que negociar fuertemente lo de su fábrica, el terreno donde está su fábrica, porque simplemente no está teniendo ingresos, pero sí está pagando una renta. ¿Cuántos negocios en México no están pagando una renta? Tienes que negociar eso. Normalmente te dicen que debe de haber un ambiente ganar-ganar, si el ambiente económico lo permite. No es este el caso. La economía, yo sí creo que va a tener una recuperación rápida. La capacidad de recuperarse económicamente, la economía creo que va a ser más rápida de lo que se está prediciendo. Pero mientras tanto, puede que no subsistas. Así que es tiempo de negociar y saber negociar y usar técnicas de negociación que quizá, si no tenías técnicas de negociación, apréndelas, porque es tiempo de aprender técnicas de negociación o seguir su instinto. Yo tengo amigos que son empresarios que tienen una técnica de negociaciones brutales, nunca han tomado un curso y son negociadores natos. Bueno, pues ahorita tienen que usar más su expertise, porque tienes que negociar. Contigo también van a negociar, Contigo, o sea, así como tú vas a negociar, también van a negociar contigo. Y vas a tener que entender la circunstancia del otro, no entenderla, o decidir no tener ingreso, de ese ingreso darlo por perdido. Es una época, esta crisis no es del tamaño de otras. Lo que quise decirles con el inicio es, las conductas que teníamos en un ambiente se vieron en 2 meses, realmente cambiaron radicalmente. Quizá regresemos a ese tipo de economía, pero enero, febrero, marzo del próximo año ya estemos regresando. Mientras tanto, ahorita tienes que tomar decisiones y son estas. Son las de negociar y negociar con brutal facts. Ok, Mau.
Perfecto, mi estimadísimo Arturo, pues hemos llegado al final, pues nos pasamos un par de minutos, pero ha valido la pena. Quiero agradecer muchísimo a todos los que nos hicieron el honor y el favor de acompañarnos. Les recuerdo que mañana tenemos una muy interesante conversación sobre temas ya de economía, perspectivas, así que los invito a conectarse a las 11 de la mañana con el director de Estudios Económicos de Banorte. Va a ser muy interesante. Vamos a ver el video, Alonso, si lo tienes listo por ahí, ¿me confirmas? Sí, Mauricio. Sí, ok. Vamos a ver el video, aguántenos un minuto más, por favor, antes de cortar nuestro webinar. Adelante. Muchas gracias a todos, gracias de nuevo Arturo y nos estaremos viendo y escuchando el día de mañana y siempre bienvenido Arturo en estos esfuerzos que hacemos desde Amedivia. Que tenga muy buen día, hasta luego.